estirados, sino ahora los ha doblado. Al siguiente nanosegundo los voltea a la derecha. Al que sigue los voltea a la izquierda. Y así va cambiando la posición, mi estructura, conforme va pasando el tiempo, lo cual se va a ir dando justamente por su interacción con el solvente y con las condiciones que hemos puesto, ¿no? De temperatura y presión. Entonces mi proteína se va a ir moviendo en el tiempo y yo voy a poder evaluar eso con mi RMCD. Con mi RMCD lo que voy a ver es cuánto ha variado mi estructura en determinado punto respecto al punto anterior. Entonces, lógicamente, en los pasos iniciales vamos a ver una fluctuación muy grande. Ustedes la han podido ver cuando han hecho lo de la lisocima, ¿no? Puede que comience con fluctuaciones muy grandes y poco a poco va a ir achicándose estas fluctuaciones, porque una vez que va encontrando estabilidad, o sea, la proteína se va ya adecuando a una estructura viable, va a ir moviéndose menos, ¿no? Ahora va a comenzar a vibrar y ya no tanto moverse. Entonces, cuando la estructura comienza a vibrar y ya no a realizar movimientos muy largos, el RMCD va a ir estabilizándose y ya no vamos a ver, digámoslo así, como que está subiendo, sino más bien como que ya está comenzando a verse una línea horizontal. Nunca llega a ser horizontal por completo porque lógicamente la estructura tiene que vibrar, pero si tú lo alejas lo suficiente vas a verla como una línea recta. Si nosotros vemos que ya está como una línea recta, quiere decir que mi estructura ya está estable. En cambio, si, por ejemplo, veo que mi estructura, bueno, mi gráfica es como una línea que va subiendo, como una línea, ¿cómo se le dice esto? Ay, ya se me fue cómo decirlo. Y bueno, como si estuvieras viendo una gráfica de que la economía va subiendo, ya igual se ve. Si la ves así, es porque tu estructura está cambiando mucho y aún no ha encontrado estabilidad. Y en algunos casos lo que van a ver es que la gráfica sube y de repente se estanca y comienza, se ve un trocito que ya comenzaba a estar horizontal. En ese caso tampoco nos sirve, tenemos que darle más tiempo de dinámica y esperar a que un fragmento más largo de la estructura tenga esa porción horizontal. Así es como nosotros evaluamos que la estructura ya encontró un mínimo total. Luego tenemos el radio de giro. El radio de giro es el que nos va a indicar en cierta forma si nuestra proteína se está plegando o se está desnaturalizando. ¿Cómo? Pues tienen que imaginarse que estamos creando un círculo o varios círculos alrededor de nuestra proteína. Entonces, en un inicio, por si acaso no estoy cambiando de diapo, simplemente lo estoy diciendo, porque lo vamos a ver más a fondo después. Está ahí en la misma diapo desde hace rato. Ya. El radio de giro es como crear varios círculos alrededor de tu proteína. Entonces, conforme tu proteína comienza a actuar en la dinámica, podemos observar dos cosas. Una es que mi proteína comience a plegarse sobre sí misma, porque de repente se comienzan a formar nuevos enlaces y mi proteína comienza a doblarse. Entonces, al doblarse, estos círculos van a comenzar a achicarse para acoplarse a mi proteína que se está doblando. En cambio, si por ejemplo le pongo unas condiciones de temperatura muy altas, ¿no? Nosotros sabemos que las proteínas a temperaturas muy altas tienden a desnaturalizarse, entonces van a perder su conformación que tenían originalmente, ¿no? Su conformación terciaria. Entonces, lo que se va a ver es que estos círculos, como mi proteína está perdiendo su conformación, pues va a comenzar a estirarse por un lado, estirarse por el otro, y estos círculos van a agrandarse. Entonces, como comienzan a agrandarse, yo lo voy a ver en una gráfica. En mi gráfica voy a poder ver que disminuye o que sube y baja, y de esa forma voy a poder ver en qué momentos mi proteína se está desplegando, por así decirlo, y luego volviendo a plegarse. Sucede igual que el RMCD, cuando ya mi estructura está estable, voy a ver una línea
relativamente horizontal porque nunca es perfecto. Y en ese momento puedo decir de que mi estructura ya no va a cambiar de nuevo, no va a realizar cambios bruscos de conformación, sino que ya está estable en un punto. Igual las gráficas de enlace de hidrógeno, lo único que nos muestra es cuando se van formando más enlaces y cuando van desapareciendo estos enlaces. Normalmente, cuando aparecen más enlaces, las gráficas de radio de giro disminuyen hasta establecerse porque si hay más enlaces, hay una estructura más compacta y por lo tanto el radio de giro se disminuye. Y así es como se asocia. Y eso es lo de análisis de la simulación, que el jueves se los voy a explicar con más gráficas, pero ahí está. Bueno, luego tenemos los archivos de GROMACS. Los archivos de GROMACS son muchísimos, ¿no? Pero vamos a ver los que más utilizamos normalmente en una dinámica. Tenemos primero los archivos de entrada y salida. Dentro de estos archivos podemos encontrar muchos formatos de descripción de estructuras, pero los que nosotros siempre utilizamos es el formato .pdb y el formato .gro. El formato .pdb es el que nos va a hablar simplemente de la estructura de la proteína. Se nos va a indicar qué aminoácidos, de qué cadena, en qué posición, qué orden sigue y algunas conexiones que puedan haber formando, no sé, puentes disulfuro o algún otro tipo de enlace especial, por así decirlo. Si lo descargamos de la página del Protein Data Bank, también vamos a obtener detalles de cómo se obtuvo. Porque si se obtuvo por NMR, por rayos X, por microscopía electrónica, vamos a ver su secuencia, vamos a poder ver qué enlaces tiene, qué características especiales, cuándo se obtuvo, de qué artículo. Información que para algunos es relevante, para otros no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y luego tenemos el archivo GRO. El archivo GRO sabemos que se diferencia del archivo PDB porque además de incluir la posición, nos va a dar 3 columnas adicionales en el que también nos va a indicar las velocidades de los átomos en la posición X, Y y Z. Por eso es que cuando tenemos nuestro primer archivo GRO, que normalmente es el que hemos convertido de PDB a GRO, solo vamos a tener 3 columnas al final que nos van a indicar la posición del átomo en ese momento, en X, en Y y en Z. Pero si realizamos alguna dinámica o algún proceso que involucre que nuestros átomos se muevan, luego vamos a observar, aparte de esas 3 columnas, otras 3 columnas que nos van a indicar la velocidad que tuvo en el momento final de la dinámica. Y esto podría servir por si se quiere continuar con las mismas velocidades en posteriores dinámicas. No siempre se utiliza, en algunos casos sí es adecuado, pero la verdad hasta el momento yo no he usado esas velocidades. Pero pues sí, algunos lo utilizan. De ahí otro detalle que podemos ver en este formato GRO es al final del archivo vamos a observar 3 números. Estos 3 números nos van a indicar el tamaño de la caja en X, en Y y en Z, que se obtiene después de haber utilizado, bueno, cuando generas el primer GRO ya vas a ver estos 3 numeritos, pero que no están rodeando tu caja, sino que GROMACS los genera por defecto. Después de realizar el edit conf, ya vas a ver los numeritos que van a permitirte meter tu proteína dentro de la caja, y en caso que quieras realizar modificaciones muy puntuales, puede que no sea necesario que utilices el edit conf. Basta con cambiar esos numeritos en la parte de abajo. No sé, si quieres que mantenga su forma cúbica, le añadirás un 0.1 a cada numerito y tu caja crecerá en 0.1. Que parece muy poco, pero la verdad es que cuando lo ven en un visualizador 0.1 llega a ser bastante. Bueno, de ahí tenemos la topología. Como sabemos, la topología se refiere a una descripción de nuestro sistema.
a una descripción de, mejor dicho, los átomos de nuestro sistema. En esa topología vamos a tener dos formas de describirlo. Una es utilizando el archivo .top y otra es utilizando el archivo .itp. El archivo .top de lo que se encarga es de poder describir de forma general todo el sistema. Puede darse el caso de que ustedes quieran escribir toda esa información de frente en un archivo .top, lo cual no es muy recomendable porque el archivo top comienza a pesar demasiado, se demora más en abrir y probablemente si realizas una mala configuración, no sé, te equivocaste en escoger el modelo de agua, vas a tener que volver a generar una topología para poder trabajar, porque esta topología ya está como que sobrescrita y te daría problemas. Entonces, este archivo top te puede servir tanto para utilizarlo de forma general, como que donde van a ir, no sé cómo explicarlo, va a ser como una página que jala a otras muchas páginas. Así es como nosotros solemos usarlo. Y estas otras páginas que jala son justamente los .itp. O puedes usarlo como un archivo total, en el que va a estar la descripción total de cada átomo, así sean diferentes sistemas. Es mucho más complejo, hace pesar mucho más la hoja. Y al final, pues, no puedes reutilizarlo, ¿no? Ahí es donde está la desventaja. La parte más importante del archivo top se podría decir que es el apartado de molecules, en el que se va a narrar qué átomos tienes, qué enlaces formas y qué diedros vas a poder encontrar en la estructura. Esto es muy importante porque sin esta descripción no podemos realizar la dinámica. Así que normalmente cuando te sale un error de... no me acuerdo ahorita, Riekermann. En la terminal van a haber errores que dicen algo así de Riekermann o de Eisberg, creo. Y eso se refiere a que no está encontrando alguna descripción de tus diedros o de tus enlaces en la topología y que tienes que corregirlo. Entonces, ahí tienes que volver a generar tu topología y revisar aquellas partes faltantes. Este archivo .top, como ya lo he dicho, va a ser leído y reescrito por GROMACS. Cada vez que agregues moléculas de solvente, se va a escribir en tu .top. Si añades iones, se va a escribir en tu .top. ¿Qué más? Bueno, si añades otra molécula, vas a tener que colocarla en tu .top. Y como ya dije, pues tu archivo .top puede jalar archivos .itp. ¿Y cómo haces eso? Agregándole la palabrita include, de incluir, pero con un hashtag adelante, hashtag include. Y luego pones el nombre del archivo ITP que quieras que incluya. Eso es lo que te permite tener tus archivos más organizados, porque podrías realizar un ITP para las aguas, un ITP para mi proteína A, un ITP para mi proteína B. Y así, creas un ITP para cada proteína que va a estar dentro del sistema o para cada ligando. Y de esta forma, cuando veas que hay algún error, te va a decir, mira, el error está en este punto ITP. Entonces, tú ya directamente sabes dónde tienes que ir a corregir el problema. A que si lo tienes en todo tu archivo top, te va a decir, el problema está en la línea tanto de tu archivo top. Entonces, tú vas a tener que ponerte a buscar y si tu top es muy grande, pues te vas a tomar un buen en que puedas terminar de leer toda la hoja y encontrar la línea. Entonces, por eso es que el punto ITP es mucho más adecuado para trabajar. Además, estos archivos .itp también se pueden utilizar para agregar restricciones a mi proteína, es decir, indicarle qué partes no se van a mover o qué partes deben permanecer en cierta forma estáticas. Y lo utilizamos normalmente, o bueno, lo van a ver cuando ustedes crean su primer, después de la primera dinámica, si no me equivoco, después de la minimización, les va a aparecer un archivo que es posre.itp, que básicamente está
el nombre de todos los átomos con el que van a trabajar, y que ahí no lo está restringiendo porque la fuerza que utiliza es muy pequeñita, entonces realmente no hace muchas cosas. Pero si ustedes incrementan los valores de fuerza, que son los numeritos que aparecen al lado derecho, van a decirle de que tiene que aplicar esa fuerza al átomo, de forma de que el átomo no va a poder moverse, porque es como si tú le estuvieras sujetando con todas tus fuerzas y evitando que éste se mueva. Entonces, para eso sirve. Puedes indicarles diferentes fuerzas a diferentes átomos para que se desplacen de la forma que tú quieres. Pero no siempre es adecuado, ya que en un sistema nunca nada está completamente estático, ¿no? Suele siempre haber moléculas en movimiento. Entonces, bueno, para eso se utiliza. Luego tenemos parámetros. Esto ya lo saben, el archivo de parámetros es el MDP, que justamente significa eso, parámetros de la dinámica molecular, o Molecular Dynamics Parameters. Y este archivo es el que va a describir todo mi sistema. Qué temperatura, qué presión, cuántos pasos, cuánto tiempo. Si quiero que se creen imágenes en X, Y, en Z, cuántos pasos voy a guardar en mi archivo log, cuántas velocidades, cada cuánto tiempo lo voy a actualizar. Esas cosas lo vamos a poder encontrar en mi archivo .mdp. Lo más importante es que deben saber de que cuando multiplicamos el apartado que dice n steps por el dt, me va a dar el tiempo de la simulación en picosegundos. Recuerden, picosegundos, no en nanosegundos, me los da en picosegundos. Para yo obtenerlo en nanosegundos, tengo que realizar una multiplicación. ¿Sí? Tengo que hacer mi conversión de pico a nano. O sea, multiplicar por 10 a la 3. Entonces, cuando el doc les pregunte ¿cuánto tiempo tiene tu simulación? Ustedes no ven a ver un 100 ahí y le dicen, tengo 100 nanosegundos, porque cuando él vea su MDP le va a dar un patatús. No, picosegundos, acuérdense. Cuando multiplicas nanosteps por dt, es picosegundos. Ya no sé cuántas veces lo estoy repitiendo. Y igual normalmente se nos indica a nosotros el tiempo en nanosegundos. O sea, el doc probablemente dice, tienes que correr 100 nanosegundos. Entonces, ustedes van a tener que realizar su conversión para saber cuántos picosegundos es y luego recién colocar los valores que deben ser. Normalmente el dt suele estar en valores muy, muy pequeños, como 0.001, que es el más utilizado, o en algunos casos pueden encontrar 0.002. Y pues los nanosteps son el número de pasos que debe realizar para llegar a lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo que se cambia cuando, por ejemplo, te faltó tiempo de la dinámica porque viste que tu RMCD ya comenzaba a estabilizarse, pero no se estabilizó. Entonces aquí le puedes añadir más tiempo y mandarlo a correr de nuevo para que continúe la simulación y logres terminar, logres que se estabilice tu estructura. Y pues aquellos archivos que nos brindan información adicional, tenemos al punto log, que básicamente es donde se va imprimiendo los pasos que se van realizando en mi dinámica, y normalmente se me indican los valores de energía. Además declaro el paso en el que se encuentra con el tiempo en picosegundos. Si yo veo que el archivo log no se está escribiendo, es porque mi simulación no está andando, ya se detuvo. A veces no se detiene automáticamente, entonces ustedes van a tener que detenerlo de forma manual. Por eso es que siempre hay que estar revisando el archivo log y observar de que sí se están escribiendo los pasos. Igualmente, si es que llegara a pasar algún problema, un átomo se salió de la caja, hubo un choque estérico o algo, el archivo log también les va a indicar cuál es el problema. Ahí lo va a escribir. Y tenemos los archivos .xbg, que son los de gráficas, que ya los han visto con el tutorial de la lisosima.
Eso es un archivo que puede ser leído por cualquier graficadora. Permite analizar estructuras. Las obtenemos igual con comandos de GROMACS, pero nos va a permitir analizar lo que ha pasado durante la dinámica. Y nos va a dar, o sea, si ustedes, no sé si habrán abierto el archivo XDG como texto, pero si lo abren como texto se van a dar cuenta que aparecen dos columnas y en las dos hay números. Y eso es porque la primera columna representa los valores en X y la segunda columna representa los valores en Y. De esta forma es que se puede plotear. Hasta ahorita ustedes han utilizado XMGrace para poder plotearlo, pero existen otros programas para poder hacer, bueno, Qt ¿no? Porque están usando Windows. Pero existen otros programas para poder hacerlo, incluso desde la terminal, principalmente con un programa de visualización que ahorita no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Gnplot. No me acuerdo, ahorita me acuerdo. Bueno, eso se realiza con un script y que hace lo mismo, leer las columnas X y Y de nuestro archivo XDG y va a darte una gráfica en formato .png. GNUplot creo que es. Sí, GNUplot. Pueden leer sobre ello si quiere y te permite además cambiar los colores de línea, el tamaño de letra y esas cosas. Luego les voy a enseñar a usar eso ya cuando estemos en el proyecto, porque es más, el GNUplot más lo utiliza el doc y nos ha dado su script para poder utilizarlo nosotros. Y bueno, ese es un resumen de los servidores y programas porque me di cuenta que confundían un poco qué programa hacía qué. Entonces tenemos que, como visualizadores, solemos utilizar UCSF Quimera y BMD. También existen otros muchos visualizadores como PyMol, pero los que usamos en el SIM son en su mayoría estos dos. El primero, Quimera, no solo es un visualizador, también nos va a permitir hacer cosas interesantes como unir estructuras, nos va a permitir realizar dinámicas, pero simplemente, bueno, solo vamos a poder utilizar Amber, que es un campo de fuerza diferente al OPLS. Nos va a permitir eliminar átomos, agregar puentes de hidrógeno, formar enlaces, eliminar enlaces. También nos permite hacer películas, nos permite hacer RMCDs, gráficas de Ramachandran, en fin, nos permite mil cosas, ¿no? Aparte de poder visualizar la molécula. Así que se podría considerar como visualizador y editor. Como les he explicado, Quimera es muy versátil para poder realizar la unión de diferentes estructuras proteicas, porque nos permite crear enlaces peptídicos. Entonces, Quimera nos va a servir cuando, por ejemplo, tengo estructuras muy grandes, quiero unirlas, pero no quiero que se muevan de la posición en las que yo las he descargado, porque probablemente descargué por ejemplo, el caso del receptor de insulina. Yo lo descargo del Protein Data Bank y tiene dos cadenas, la alfa y la beta. Entonces, esas cadenas, ni la alfa ni la beta están completas, pero se conoce sus posiciones generales, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo se ve después de realizar el NMR. Entonces, yo debo asegurarme de que se mantenga en esa posición, incluso después de unir los segmentos faltantes, para evitar de que se rompan enlaces que ya existen, ¿no? Porque hay un enlace entre mi alfa y mi beta, entre mi estructura alfa y mi estructura beta. Hay enlaces dentro de mi estructura alfa y hay enlaces dentro de mi estructura beta. Entonces, si yo la muevo, probablemente se rompan enlaces. Yo no quiero eso al momento de unir. Entonces, en este caso es necesario que yo realice de forma manual la unión de mis estructuras. Entonces, para poder hacer esa unión manual, voy a utilizar Quimera, usando la opción de Join Models que está en Build Structure. Y para ello debo seleccionar
los átomos adecuados que deberían unirse, ¿no? El nitrógeno y el carbono que tiene el oxígeno. Entonces, si yo no selecciono los átomos adecuados, no me va a dejar unirlos y pues es todo un lío, ¿no? Entonces ya lo hemos visto paso por paso cómo realizar esta unión. Pero es importante que sepan de qué quimera me sirve para unir, normalmente en circunstancias en donde yo no quiero que mi estructura se vea muy modificada por la unión que estoy haciendo. No quiero perder mi estructura inicial. Para eso me sirve. BMD es un visualizador un poquito más complicado de usar que Quimera. También tiene una terminal. Nosotros más lo usamos para poder ver las películas de las simulaciones, porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, me cuesta menos, consume menos recursos computacionales que cuando lo visualizo en Quimera. Es muy sencillo realizar las películas con muy buena calidad, pero también nos permite realizar simulaciones utilizando el campo de fuerza NAMD, así se llama el campo de fuerza que utiliza BMD. Y pues hemos aprendido a usarlo. También nos ayuda a visualizar la caja de nuestros archivos .gro, cosa que no se puede hacer en Quimera. Y ya, para eso usamos eso. Luego, para predecir estructuras, podemos utilizar PEPFOLD 3 o Quark Online. Hay muchos otros, pero estos son los que yo he utilizado hasta el momento. Les hice una pregunta si se podían predecir miles de aminoácidos. Y luego les dije que no se puede, ¿verdad? Y es justamente por esto, porque el programa que yo he encontrado que es capaz de, el servidor, que he encontrado que es capaz de predecir la mayor cantidad de aminoácidos, es Quark Online, que te permite predecir hasta 200 aminoácidos. Y eso es lo mucho que se ha llegado a hacer, porque predecir estructuras es algo muy complejo e implica mucho machine learning. O sea, las computadoras tienen que haber aprendido y desarrollado muchísimo para poder predecir una estructura totalmente desde su secuencia en formato FASTA, por así decirlo, ¿no? O sea, una cosa es muy diferente llegar a predecir la estructura secundaria a terminar de predecir todas tus estructuras secundarias, juntarlas y hacer tu estructura terciaria. Es algo muy complicado y por eso es que hasta ahorita no hay. Así que nosotros vamos a utilizar la predicción cuando no es posible obtener la estructura por homología. Por homología quiere decir de que voy a utilizar una plantilla de alguna estructura que ya exista para poder obtener la estructura que yo necesito. Entonces, es como decir, no sé, yo quiero armar un rompecabezas, entonces puedo hacerlo mirando a mi cajita que tiene que tiene la imagen del rompecabezas, o puedo simplemente comenzar a armarlo donde sea, ¿no? Y ver si encaja o no encaja. Algo así funciona lo de las predicciones. Por homología sería estar viendo la imagen e ir poniendo mis fichas de acuerdo a la imagen, ¿no? Porque ya la estoy viendo, sé cómo es. En cambio, por predicción vendría a ser a que yo comience a tantear con cada ficha a ver si entra en el lugar en el que la estoy poniendo. Eso es lo que hacen estos servidores de predicción. Van a ver miles de ejemplos de estructuras que se han, por Machine Learning, que les han ingresado a un servidor. Si después de la A sigue la K, debería tener esta estructura o esta estructura o esta estructura, y por eso es que al final de haber predicho tus estructuras vas a observar miles de modelos. O sea, no te dan uno, ni siquiera es que te dicen, ya, este es el modelo. No, te pueden dar 40, 50, 60 modelos para que tú escojas con cuál quieres trabajar. ¿Se fueron las diapos?
Sí. ¿Por qué a mí no me aparece? ¿Así? A ver. No, pensé que las habías quitado de las diapos. No. A ver, voy a volver a compartir. Gracias, Les. No te preocupes. Ahí está. Ahora ya se ven. Yo todavía no las veo, Les. No sé si los chicos. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Parece como que estuviera cargando o algo así. A ver. Ay, a ver. Ay. Un ratito, perdí esto. Ahora. Bueno, a mí todavía no me aparece. Qué raro. A mí tampoco. A ver. De repente es el internet. ¿Siguen sin verlas? Todavía. Sí, a mí tampoco me aparece. Qué raro. Pero bueno, esa es la última diapo, así que se las voy a narrar porque ya solamente faltaba eso. Que no sé por qué no se ve, está bien raro. Estoy compartiendo toda mi pantalla y nada. Igual se las mando cuando termine para que la tengan y ya. Pero ya, básicamente, pues existen esas dos servidores para poder predecir estructuras. Y como les digo, funcionan de esa forma, ¿no? Es como tratar de encajar una pieza en algún puesto y buscar todas las que encajen. Y de esa forma va a seguir formando una estructura mayor. Por eso es que requiere de mucho costo computacional y normalmente son servidores que están conectados a supercomputadoras y por eso es que no pueden predecir una gran cantidad de aminoácidos. Hasta ahorita el que se ha descrito más es el de PEPFOLD 3, como que es más moderno también su forma de interpretación de los datos, pero como ven, pues es más, o sea, no predice tantos aminoácidos, entonces en algunos casos no nos va a servir. Y bueno, luego tenemos Quark Online, que sí nos deja hacer eso, predecir muchas estructuras, pero la desventaja es que no te da una forma de clasificación, o sea, simplemente te da 5 modelos y te dice, tú escoge el que a ti te parece. Entonces no tienes cómo compararla, simplemente mirando ya escogerás pues el que tú crees. Y luego para el refinamiento de estructuras tenemos el 3D Refine, que es un servidor online que lo que hace es buscar la mejor posición para nuestra proteína. O sea, digamos que tú has unido tu proteína en la web y a veces estas uniones son muy
¿cómo decirlo? Muy bruscas, muy toscas. Entonces se forman enlaces un poco complicados que en una simulación te darían problemas. Entonces para eso sirve 3D Refine. Relaja esos enlaces o busca una mejor posición para ellos y los acomoda. Entonces comienza a acomodar tu estructura de tal forma de que pueden aparecer nuevas estructuras secundarias, o de repente tu estructura terciaria cambia un poco de forma, y al final te van a dar una tabla de calificación para la estructura que ingresaste inicialmente. Te van a dar 5 modelos. De esos 5 modelos tú vas a tener que escoger el que mejor te da, ¿no? El que tú creas más conveniente. Y eso va a depender del objetivo que tú tengas. Si quieres un modelo físicamente más realista, es decir, que se asemeje a las proteínas que observamos comúnmente, a la estructura de las proteínas que ya se conocen, o si tú quieres un modelo de mejor calidad. Entonces, lo que yo suelo hacer es buscar primero cuál es el modelo físicamente más realista y luego, a partir de ese, escoger, bueno, de los 2 primeros que sean más realistas, escojo el que tenga mejor calidad. Y así ya puedo trabajar con una estructura que no es totalmente realista, pero sin calidad, ni que tiene mucha calidad, pero no es realista. Hay que buscar siempre un término medio. Y por último, tenemos el que nos permite unir segmentos, que es el que nadie se acordaba, que se llama AIDA. AIDA, AIDA. AIDA nos va a permitir unir partes de una estructura y automáticamente va a generar los enlaces peptídicos y nos va a dar una estructura ya completa, unida. Lo único que tienes que hacer es ingresar tu secuencia FASTA de la estructura y luego vas a ingresar un zip, o sea, un archivo comprimido que dentro tenga las estructuras que tú quieres que se unan. No importa el nombre que le pongas, la cosa es que estén en formato .pdb. Entonces, el programa va a leer la secuencia FASTA y va a leer la secuencia de tus proteínas. Entonces va a seguir la secuencia y ya vas a ver automáticamente qué es lo que se tiene que unir. Lo importante aquí es que tratemos de trabajar con solo una cadena. O sea, si tienes más de una cadena, es mejor que lo hagas con Quimera. Si solamente tienes una cadena, puedes hacerlo sin problemas porque no te va a pasar lo que les mencioné, ¿no? De que se te puede mover mucho la estructura y pierdes enlaces. Entonces, siempre que usen AIDA, traten o procuren de que tengan una sola cadena en su estructura. ¿Y cómo lo van a ver? Ya hemos visto la estructura de un PDB, donde va la letrita, por ejemplo, normalmente van a ver la letra A, que indica cadena A, pero si tienen más de una cadena, en algún momento esa A se va a transformar en B y puede continuar a C, D y otras letras más. Entonces, siempre que todo esté en A, o todo esté en B, o todo esté en C, van a poder utilizar AIDA. En otras condiciones se puede usar, pero no lo recomiendo, porque les va a mover la estructura. Y pues eso es todo. Eso es todo lo que necesitan saber básicamente sobre lo que trabajamos en el SIM, lo que es dinámica molecular, porque cuántica es otro tema de que yo no me atrevo a explicar porque no es mi área. Y lógicamente ustedes, los proyectos que han escogido no son con cuántica, todos son con dinámica molecular. ¿Tienen alguna pregunta? Les, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. La parte de predecir estructuras, al inicio no lo entendí muy bien. O sea, en resumen, solo sería para encajar las piezas, o bueno, la estructura. Sí, predecir estructuras solo te sirve cuando no eres capaz o no tienes la estructura, o sea, descargaste tu archivo PDB y tu estructura está incompleta. Entonces, lo primero que haces es enviarla a un servidor como Swiss Model, que van a predecir por homología. O sea, ellos van a buscarte algún modelo similar. O sea, te van a decir,
encontré una proteína en mi base de datos que tiene la misma secuencia que la tuya, entonces podríamos sacar de aquí un fragmento. Entonces va a ir sacando retazos de proteínas ya existentes. Pero a veces, incluso después de haber hecho este análisis por homología, te vas a dar cuenta que hay segmentos que no existen ni por homología. Eso quiere decir que nunca se ha descrito esa estructura. O sea, nadie ha realizado una resonancia magnética de una estructura que tenga esa secuencia en específico. Entonces, como no existe, vas a tener que predecirlo de la nada. O sea, vas a tener que buscar algún servidor que sea capaz de darte una estructura a partir de esa secuencia. Y para eso son que sirven estos predictores, ¿no? Es como que el último recurso, por así decirlo, cuando ya no sabes cómo obtener la estructura que necesitas. Entonces, normalmente se utiliza para fragmentos que tú quieras completar. O sea, si digamos tienes la secuencia de una proteína de 50 aminoácidos, no te va a servir que predigas toda la proteína en este servidor, porque probablemente tenga muchos errores, ¿no? O sea, estás prediciendo toda la proteína acá. Sería algo como que muy de azar. Sería como tirar los dedos para cada aminoácido de tu proteína. Entonces estaría un poco mal. Pero si tienes una proteína increíblemente grande como el receptor de insulina, predecir 50 aminoácidos no te va a causar mucho problema porque va a ser una partecita de tremenda estructura que hay, ¿no? Entonces, esa partecita lo más probable es que se optimice bien a lo largo del tiempo y te dé una estructura bastante decente. Entonces, para eso es que lo utilizas, es tu último recurso, tu recurso de desesperación, cuando ya no tienes cómo más predecir esa parte que necesitas. Listo, gracias. ¿Se entendió? Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, está bien. Si no tienen más preguntas, pues ya, podemos dejarlo ahí. Si tienen alguna duda, pues igual me lo escriben al WhatsApp. El jueves voy a ahondar un poco más en lo de los de análisis, o sea, cómo se analizan, porque es algo que me estoy dando cuenta en las exposiciones del SIM, que muchos no llegan a entender eso, o sea, por qué o cómo funciona el análisis de estructuras. Entonces, quiero enseñarles para que no tengan ese problema. Y ya el martes les estaría tomando examen. O mejor el martes les enseño, ¿le parece? Porque no creo que me alcance el tiempo para hacerlo el jueves, porque mañana tengo 1000 cosas que hacer. Y no creo que me alcance el tiempo. Aparte, mañana es mi cumpleaños. Y como que vamos a tener una mini reunión con mi familia de acá en la mañana, porque en la tarde tengo 1000 reuniones, entonces no creo que pueda hacer las diapositivas para el jueves. Entonces mejor el martes les enseño eso y ya el jueves les estaría tomando el examen. Pero acuérdense de terminar los tutoriales y subirlos al link que ya les mandé. Los dos, bueno, los que hacen... Los de la lisosima, ¿eso? Sí, los de la lisosima. Y los del proyecto del receptor de insulina tienen que hacer el de la membrana, porque lo van a utilizar. ¿Qué día te puedo molestar para que me ayudes con eso? ¿El sábado? Sí, el sábado. Ya, sí. Está bien. Sí, o el viernes, mejor el viernes si puedes. Ya, sí. Porque estoy más libre. Está bien. Ya, entonces eso sería todo, chicos. Ya cualquier cosa me están escribiendo por el WhatsApp. Gracias. Una consultita más. Las diapos de esta anterior, ¿dónde las podríamos encontrar? ¿O las podrías pasar, por favor? ¿Las qué? Las diapos de esta y la clase pasada. Ya, ahorita los mando, porque está todo en el mismo archivo. O sea, es el mismo archivo de hoy, solo que he comenzado desde la mitad. Ahorita los mando, para que lo tengan. ¿Por dónde lo mandarías, Les? ¿Por acá aquí. o por...? Ya, listo, genial. Sí. Gracias. Ya. Está bien, chicos.
Entonces, cuídense. Y pues ya, me preguntan cualquier cosa. Increíbles, muchas gracias. Espero que Gracias, feliz cumpleaños. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Adelantado. Feliz cumpleaños. Somos malos alumnos. Gracias, chicos. Cuídense. Chao. Bye. Chao, Les, cuídate. Gracias. Igual, cuídense todos. Gracias.